Muy bien, ahora sí. Muy bien. Entonces nos habíamos quedado en esta presentación. A ver, decíamos diferencias entre las frecuencias de vibración del grupo carbonilo, ¿verdad? Y mencionábamos que todo depende de la riqueza electrónica del metal. Entonces, en nuestro análisis decíamos que si hay la presencia de ligandos, como azufre, oxígeno, pues tenemos que tener en cuenta que no solamente son donadores sigma o dador sigma, que sea más cortito, sino que además será un dador de tipo pi. Bien, entonces, si es un dador sigma y un dador pi, definitivamente va a contribuir con el metal aportando densidad electrónica por donación y por donación pi. Ya me había emocionado. Doble donación, como dador sigma y como dador pi. Y lo mismo vamos a experimentar por parte del azufre. Bien, en consecuencia, la capacidad de retrodonación hacia el grupo CO aumenta en comparación a un ligando que simplemente sea dador sigma, pero que tenga carácter de aceptor pi. Bien, en consecuencia vemos claramente pues que para ambos complejos la frecuencia de vibración disminuye. Bien, para ambos. Una diferencia significativa entre las frecuencias de vibración de estas dos bandas prácticamente no hay. Entre ellas con el grupo CO del primer complejo sí, porque aquí estamos claramente diferenciando. Este grupo es un dador sigma, pero a la vez, y otra vez empezó a fallar. Bien, entonces voy a escribir nada más, que es un grupo dador, bien, pero también es un grupo con carácter aceptor. Por lo tanto, quita retrodonación para este carbonilo y por esa razón la frecuencia de esta vibración es mayor que si nosotros tenemos un centro metálico mucho más rico en electrones. Ahora, en cuanto a la diferencia, repito, entre estos dos, prácticamente esta diferencia no es significativa, ¿no? Es muy poca la diferencia, estamos hablando de 5 centímetros a la menos 1. Podríamos analizar desde la electronegatividad, que era lo que nos decía esta mañana, no recuerdo si era Bruno o era Roy, uno de los dos. Pues bien, al respecto, lo que nosotros podríamos decir es que si este es el orbital pi del azufre, bueno, ¿dónde se ubicaría el orbital pi del oxígeno? ¿Por encima? ¿Por debajo? Por debajo por electronegatividad. Debería ser por debajo, ¿verdad? Entonces, si aquí estuviera el orbital del oxígeno, ¿cómo sería en función de la formación de sus orbitales moleculares? Un poco más abajo y en consecuencia un poco más arriba. ¿Podría ser así? ¿O aquí más abajo? Bueno, en este caso la verdad no lo sé. No lo sé, porque depende también de cuál es la energía del metal, ¿no? Bueno, siendo el mismo metal. ¿Qué me dicen ustedes? ¿No debería estar más abajo, profesora?
Más abajo donde, sí, por eso, a ver, ¿dónde está? Veamos. Bien, ¿dónde sugieren ustedes? En este caso sí, yo no sé dónde asignarlo. Aquí obviamente va a estar por debajo. Y aquí, ¿dónde me dicen ustedes? ¿Por acá? Sí. Podría ser, ¿no? Ya, a ver, vamos a analizar en este caso. Supongamos que con respecto al oxígeno, estos son los electrones. Ya, vamos a asumir que aquí estamos hablando del oxígeno. Si fuera así, estaría más lejos, ¿verdad? Y en consecuencia, la donación pi sería más fuerte ¿con quién? Con el azufre. Pero si es más fuerte con el azufre, la frecuencia con el azufre debería ser menor. Y no es menor, es al revés. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí, ya lo vi. ya, ahora si lo ponemos por arriba, bien, entonces sí, ahora sí estaríamos más cerca. Es más factible que ocurra la donación pi, bien, y en consecuencia la retrodonación sería mucho más factible, y si hay más retrodonación la frecuencia debería bajar. Desde esa manera de repente yo podría enfocar, pero realmente la diferencia es muy poca, ¿sí? La diferencia es muy poca. Ahora, si ustedes utilizan el concepto de electronegatividad, nosotros diríamos, ¿qué es electronegatividad? Es la fuerza de atracción con la que un átomo atrae el par de enlace. Entonces, desde ese punto de vista, uno diría el oxígeno atrae a los electrones más que el azufre, porque tiene más electronegatividad. ¿Cierto? Y desde ese punto de vista, nosotros pensaríamos que ese oxígeno más bien no dona tanto como el azufre. Sin embargo, eso no se refleja en la frecuencia de vibración. Ahora, si enfocamos desde el punto de vista de la dureza y blandura, ¿quién forma un mejor enlace? En este caso, el rodio, ¿qué sería? ¿Duro o blando? ¿El rodio a qué serie de transición pertenece? ¿Primera, segunda o tercera serie? Segunda serie. En la segunda. Si fuera de la primera serie sería más duro, ¿verdad? Más pequeño. Segunda y tercera es más grande, por lo tanto es más blando. Y en este caso, en función de la electronegatividad, nosotros diríamos que el azufre es más blando. Entonces, el enlace rodio-azufre tiene una mejor afinidad. Bien, pero una mejor afinidad en cuanto a estabilidad. Pero en cuanto a la donación, bien, en cuanto al carácter donador, en principio ambos tienen la misma cantidad de electrones y prácticamente tienen el mismo comportamiento. Por eso vemos que las diferencias son muy ligeras. 5 centímetros de diferencia, bien, 5 centímetros a la menos 1. Y bueno, la explicación que le podríamos dar es esta, ¿no? De una mayor proximidad del orbital molecular, en este caso, el del orbital pi, bien, para que pueda retrodonar hacia el grupo CO. Esa podría ser la explicación que le damos a esta diferencia en las frecuencias de vibración. Muy bien, a ver, aquí tenemos una serie de reacciones sucesivas donde partimos de un complejo homoléptico, un carbonilo metálico, ¿bien? Y vemos que se produce la sustitución de uno de los ligandos. Primera sustitución. Por ejemplo, digamos que es este porque todos son equivalentes, ¿verdad? Fíjense las condiciones, 25 grados Celsius. Ya ocurrió la primera sustitución y tiene que haber ocurrido, por supuesto, la salida de un grupo CO a 25 grados. Si esperamos la salida de un segundo ligando CO, bien, necesitamos una temperatura mayor. Ahora necesitamos 80 grados para lograr retirar un segundo grupo CO. Para un tercer grupo,
necesitamos 110. Entonces, fíjense, cada vez la temperatura se está elevando más. Bien, la temperatura se eleva más y logramos sacar un tercer ligando CO. Y la pregunta es la siguiente. Una vez que formamos este complejo que tiene 3 ligandos CO y 3 ligandos fosfano, es extremadamente difícil volver a sustituir un carbonilo. O sea, esta ruta con la pérdida de un grupo CO, bien, este paso es sumamente difícil. ¿Qué explicación podrían darle? A ver, chicos, ideas, no tiene que ser una respuesta correcta, pero una idea. Hay que formular una hipótesis. El incremento quizás, profesora, de los grupos trimetilfosfano por el volumen estérico que puede ocupar, quizás haya una mayor interacción y quizás se necesite más energía para que se pueda ingresar, ¿no? por la repulsión de los tres que ya están en el complejo. Ya, pero si hablamos de espacio, de impedimento estérico, que es lo que nos intentas decir, esto afectaría a un mecanismo asociativo o también a un disociativo. Considera que este complejo es coordinadamente saturado, ¿no? Y electrónicamente. Disociativo. Claro, tiende a un disociativo. Entonces, si hay impedimento estérico, como decías, eso más bien no favorecería a la pérdida de un ligando para liberar tensión. Claro, acá solo hay intercambio, ¿no? Claro, va a haber intercambio, pero tienes que considerar que hay un intermediario, ¿no? De acuerdo a lo que veíamos esta mañana, el intermediario para un complejo que tiene número de coordinación 6 y que tiene 18 electrones, pues el mecanismo más accesible es un mecanismo disociativo. Es decir, que salga un ligando para que luego en un segundo paso ingrese el nuevo ligando. Simplemente que aquí para ahorrar espacio no hemos colocado al intermediario, ¿no? Sino que directamente hemos realizado la sustitución. Pero en realidad es como que aquí hubiéramos formado, bien, vamos a ponerlo así, el grupo CO, el grupo CO, bien, el grupo CO, y queda un sitio vacante. Uy, bueno, se fue la flecha, queda un sitio vacante. Este fue mi intermediario de reacción. Y luego en una segunda etapa ingresa el ligando fosfano. Bien, lo mismo en cada etapa. Entonces la pregunta es, ¿por qué una vez que se forma este complejo con 3 ligandos fosfano es extremadamente difícil poder arrancar un nuevo grupo CO? Es decir, volver a sustituirlo. Profesora, Bueno, ¿puede ser porque la distancia de enlace es más corta? claro, por el efecto de retrodonación que está, o mejor dicho, por la densidad electrónica que está aportando esos nuevos ligandos hacia el metal, ¿no? Y eso está haciendo reforzar a los carbonilos. Correcto, muy bien lo que dice Hugo y Jaime también. Jaime nos dice la distancia es más corta y efectivamente esa distancia es más corta por lo que nos dice Hugo. O sea, entre los dos estamos completando la información. Efectivamente, inicialmente la retrodonación se divide entre 6. Luego la retrodonación se divide entre 5 y además recibimos algo más porque este es un ligando dador. Luego, bien, la retrodonación se divide entre 4 y un poco más incluso porque tenemos 2 grupos dadores. En el tercer caso, ahora se divide entre 3, así que hay más donación todavía. Aumenta la donación y disminuye la repartición. O sea, disminuye en el sentido de que tengo menos grupos a los cuales retroalimentar. Por lo tanto, la retrodonación, bien, como me han mencionado, va a ser mucho mayor para estos grupos CO que para los anteriores.
perdón. Entonces, tenemos más retrodonación. Y como consecuencia de la retrodonación, lo que nos decía Jaime es cierto, estos enlaces metal-carbono se acortan. Como consecuencia son más fuertes que los complejos anteriores. Así que lograr desprender un grupo CO pues nos va a costar mucho más trabajo por la misma fuerza del enlace. ¿Bien? Entonces esto es importante que lo podamos considerar. Muy bien, chicos. Sigamos. Uy, ¿qué pasó? Un segundo, no quería avanzar. Ah, ya me fui de largo. Muy bien. Ahora, hemos considerado ejemplos de complejos con un número electrónico par, es decir, ya sea de 18 electrones o ya sea un complejo cuadrado plano de 16. Pero ¿qué pasa con aquellos complejos con un número electrónico impar, como consecuencia de que presentan ligandos que aportan un solo electrón o como consecuencia de que el centro metálico tiene un número de electrones impar? Puede ser cualquiera de las dos posibilidades, ¿bien? Por ejemplo, en el caso del vanadio, que pertenece al grupo 5, pues lo que vamos a tener son 17 electrones, un número impar. No cumple con la regla de los 18 electrones, bien, es electrónicamente entonces insaturado, pero coordinativamente sí está saturado. Entonces, si nosotros hacemos que este complejo reaccione con otro ligando a través de una reacción de sustitución, pues estas reacciones son más rápidas, más factibles que los complejos análogos con 16 o con 18 electrones. ¿Por qué razón? Porque justamente al tener un número impar, ya sea 17 que le falta un ligando, o ya sea 19 donde necesita perder un ligando, reacciona con facilidad tratando de buscar formar un complejo con 18 electrones. En consecuencia, estos complejos son lábiles, tienen esa capacidad de reaccionar con gran rapidez. Veamos las condiciones de esta reacción. Efectivamente, fíjense que a 25 grados rápidamente ocurre esta sustitución. Bien, el intermediario de reacción. La tendencia es tener 18 electrones, ¿verdad? Entonces, el mecanismo podría sugerir un modo asociativo, de tal manera que tenemos, fíjense, la formación de un intermediario con 19 electrones. Y por lo mismo que es un número impar, 19 electrones, busca alcanzar nuevamente la estabilidad y en consecuencia rápidamente desprende un ligando para recuperar la esfera de coordinación, el número de coordinación 6 y alcanzar los 18 electrones. Claro, eso no ocurre, ¿verdad? Nos quedamos solo con 17. Pero las reacciones de sustitución ocurren entonces más rápidamente. ¿Qué pasa con las especies carbonilato? En este caso nosotros sabemos que a través de una reducción, este complejo hexacarbonil vanadio, ¿bien?, puede formar este anión carbonilato de 18 electrones. Pues como anión carbonilato, sus reacciones ya no proceden. Bien, imagínense estas condiciones de fusión todavía, fusión de la sal en presencia de trifenilfosfano, no hay reacción. Bien, como consecuencia de que con sus 18 electrones es sumamente estable. Sumamente estable para la sustitución, ojo, porque como anión carbonilato puede sufrir reacciones ácido-base, puede sufrir otro tipo de reacciones, ¿bien? Pero para la sustitución tiene mayor resistencia. Muy bien. En cuanto a los otros tipos digamos, de mecanismos que podemos proponer para estas reacciones de sustitución que involucren un conteo de 19 o de 17 electrones, sugieren
un mecanismo que podría ser radicalario. Bien, en este caso no lo voy a describir, pero ustedes ya lo conocen. Bien, simplemente tendríamos una primera etapa donde ocurre una reducción. A través de la reducción gana un electrón, bien, 19 electrones, la pérdida de un ligando, pero si nos seguimos quedando con ese electrón extra, bien. Luego ingresa un segundo ligando, pasamos a 19, seguimos manteniendo la especie radicalaria. Luego ingresa otra molécula inicial, se produce nuevamente la transferencia del electrón, es decir, la reducción, y continúa la cadena. Bien, entonces en este caso sería una reducción promovida por un iniciador, ¿no? por una sustancia dadora de electrones. Bien, este mismo esquema que acabo de presentar, bien, es el mismo que estamos observando aquí. Partimos de una especie de 18 electrones, el pentacarbonil de un metal cualquiera. Tenemos un iniciador, una especie dadora de electrones, se produce la reducción. Bien, esta especie, fíjense, con 6 ligandos coordinativamente saturada, puede pasar por la disociación, pérdida de un ligando. Bien, ojo, aquí tenemos 19 electrones, es importante que ustedes realicen el conteo. Entonces estamos mostrando un ejemplo de un ciclo catalítico, ¿sí? 19, pierdes, nos quedamos con 17, en este momento ingresa un ligando L, para que la sustitución se complete. Bien, ingresa L, tenemos entonces nuevamente la formación de un complejo de 19 electrones, bien, porque son 19, y estos 19 se van a ceder a otra molécula idéntica. En el momento que cedemos a otra molécula idéntica, pues el producto liberado es la especie neutra, ¿no? Para entender esto, porque no nos han puesto la referencia, bien, estábamos aquí, se desprendió un CO, nos quedamos con una especie de 17, luego nuevamente entre ligando formamos la especie de 19, que es lo que falta, y esta especie de 19 interacciona con un complejo idéntico al inicial, nuevamente le transfiere entonces el electrón para formar la especie de 19 electrones y se libera el complejo neutro. Bien, entonces aquí está la eliminación del producto neutro. Bien, por eso es que está aquí el paso incompleto, ¿no? Nos faltan esas etapas. Bien, y podemos generar el producto. Entonces tenemos aquí una reacción catalizada por reducción con la ayuda de un iniciador. Si más bien es promovida también por un iniciador, pero ya no un proceso reductivo, sino más bien oxidativo, en este caso necesitamos la transferencia de electrones desde el complejo. Así que si partimos con 18 electrones, se produce la transferencia de electrones, entonces nos queda con carga positiva. Uy, no sé por qué. Por momentos se pone así. Ya no quiere dar movimientos en curva. Bueno, cede un electrón, se oxida, pasamos a una especie de 17 electrones. En ese momento ingresa el ligando, especie de 19 electrones. Recuerden que estas especies de 17 y 19 son especies lábiles, bien, por lo tanto aquí ingresa fácilmente el ligando, fácilmente sale un grupo CO, nos quedamos nuevamente con 17, nuevamente tenemos una especie lábil, ingresa el complejo de partida y repetimos el ciclo. Bien, en este caso el iniciador Q se vuelve el mismo complejo de partida y podemos eliminar un producto de 18 electrones. Bien, entonces ya sea bajo un proceso oxidativo o reductivo, se puede dar la sustitución de ligandos alternando
con especies de 19 y de 17 electrones. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con el estudio de estos complejos? Voy a retroceder. A ver, ¿qué es lo que podemos decir? A ver, un momentito. Bien, aquí mencionábamos entonces, ya se me pasó, que estas especies de 19 y de 18 electrones son especies sumamente lábiles, y por ser lábiles es que nos permiten realizar distintos tipos de reacciones e intervienen en ciclos catalíticos. Bien, ciclos catalíticos ayudándonos a que los diferentes pasos ocurran de manera rápida, que es lo que esperamos. Bien. Entonces, aquí vemos el ejemplo a través de una reacción catalizada por reducción. Bien, entonces fíjense que nos permiten obtener entonces procesos catalíticos, lo mismo desde un punto de vista oxidativo, bien, que es lo mismo que estamos viendo aquí, una oxidación electroquímica en este caso, bien, con especies de 17 electrones, 19 y luego 17 electrones, ¿no? Entonces, en los diferentes mecanismos que vamos a ver en la parte final, ojalá que lleguemos, pues vamos a encontrarnos con especies de 17 y de 19 electrones. Bien. En este ejemplo estamos observando, a ver, la oxidación de este complejo de manganeso. Fíjense que uno de los ligandos es acetonitrilo, es solvente. Tenemos ciclopentadienilos y 2 grupos CO. Pérdida de un electrón, formamos un catión. En una segunda etapa ingresa el trifenilfosfano, bien, 17, especie lábil, formamos un complejo de 19. Como ha ingresado un ligando neutro, la carga positiva sigue quedando presente. Bien, complejo lábil pierde un ligando, así que el más fácil es el acetonitrilo, que es el solvente. Bien, sale acetonitrilo, que es un ligando neutro, así que el complejo sigue siendo catiónico. Nos quedamos con 17 electrones. Y en el último paso, pues este complejo de 17 puede recibir un electrón de otra molécula para formar el complejo resultante de 18 electrones. Bien, es decir, ya viene la reducción, ¿no?, en la última etapa. Muy bien. Ahora ya pasamos, entonces ya hemos visto qué es lo que ocurre cuando hay oxidación, reducción y la intención de que ocurran estos procesos. La intención es formar complejos de 17 y 19 para que las reacciones sean promovidas con mayor facilidad. Bien, ahora hablamos de los aniones carbonilato, de los carbonilos metálicos aniónicos, que es lo mismo. Bien. ¿Cómo se pueden obtener estos aniones carbonilato? Algunos de los pasos o de los procesos que tenemos para la obtención de estos aniones es a través de la desproporcionación. En este caso vemos que partimos de un clúster, de un complejo dinuclear de cobalto. Es un complejo neutro, así que el cobalto se encuentra con el estado de oxidación 0. Y lo hacemos reaccionar con piridina. Bien, no estamos viendo las condiciones del proceso, cuáles son las condiciones de presión, de temperatura, no, simplemente estamos viendo lo que va a ocurrir. Bien, entonces, en presencia de piridina, fíjense lo que va a pasar. Vamos a formar una sal, es decir, este enlace cobalto-cobalto se va a romper, formamos una sal, donde uno de los metales tiene estado de oxidación +2, porque la piridina es un ligando neutro, y en el otro caso, carbonilo es neutro, el cobalto está con -1. Bien, este tipo de reacciones, o en este caso la ruptura de este enlace, es vía piridina, que es un ligando de propiedades básicas,
es un muy buen dador porque el átomo dador es nitrógeno. Bien, así que el enlace metal-nitrógeno es un enlace bastante estable. Bien, entonces fíjense, por eso hablamos de reacción de desproporcionación. ¿Qué significa reacción de desproporcionación? Cuando obtenemos un compuesto que presenta dos estados de oxidación diferentes para el mismo metal. Y este es el caso que tenemos, ¿verdad? Partimos de una sustancia y estamos generando dos estados de oxidación diferentes. Lo mismo en el caso del dímero de manganeso, de este carbonil de manganeso, en presencia de piridina. Aquí sí tenemos la información a 120 grados, también producimos una sal de manganeso más 2, manganeso menos 1. También es una reacción de desproporcionación. Bien, otra manera de obtener estos aniones carbonilato, porque recordemos que lo que estábamos buscando era la formación de aniones. Aquí tenemos al anión carbonilato. Aquí está el otro anión carbonilato. Claro que está en forma de sal, ¿no? En forma de sal con un catión complejo. Bueno, otra manera de obtenerlo es a través de un ataque nucleofílico. Veamos, un carbonilo metálico en presencia de un hidrógeno, de una base fuerte, de un hidróxido fuertemente básico, bien, produce un ataque nucleofílico a uno de los ligandos, a uno de los grupos CO. Bien, la reacción entonces no es con el metal, sino es con el ligando. Bien, ¿qué es lo que ocurre? A ver, observen ustedes. Recordemos que al formar el enlace metal-carbonilo, el carbono va a quedar con una carga parcial positiva. Bien, entonces si tiene una carga parcial positiva, es un centro de ataque nucleofílico. Así que el grupo OH ataca directamente al carbono de un grupo carbonilo. Y al atacar ese carbono es que se forma este enlace OH. Bien, en ese momento se forma este enlace. Por supuesto nos sigue quedando la carga negativa, por eso es que se está formando una sal. Bien, listo. Entonces, tiene que haber aquí una redistribución. ¿Para qué? Para que se produzca la salida de un grupo de dióxido de carbono, en este caso un gas. Y esto es algo común, así que traten de recordarlo. Cada vez que un carbonilo metálico reacciona con una base fuerte, pues lo que va a ocurrir es un ataque nucleofílico y automáticamente tenemos que pensar que en ese proceso se tiene que eliminar dióxido de carbono. Bien, pérdida de un dióxido de carbono. Entonces aquí hay un rearreglo, con lo cual este hidrógeno pasa a ser ligando y se vuelve un ligando hidruro. Bien, el dióxido de carbono sale como molécula neutra, así que la carga negativa sigue quedando y aislamos al complejo en forma de sal. Bien, este anión, a su vez, bien, podría perder en presencia de hidruro de sodio, perder este hidruro en forma de hidrógeno molecular, con lo cual nos quedaría simplemente el anión carbonilato. Bien, anión carbonilato. Luego vamos a ver los diferentes tipos de reacciones que ocurren con el grupo CO, ¿sí? Pero ya estamos adelantando. Entonces, en medio básico, liberación o desprendimiento de dióxido de carbono y formación de un anión complejo. Bien, hasta aquí nos podríamos quedar en realidad. Este es un paso adicional porque estamos introduciendo un nuevo reactivo. Bien, en presencia de este nuevo reactivo, entonces, podríamos tener la pérdida de este hidruro en forma de protón, con lo cual nos quedaría pues aquí -2. Bien, y está balanceada la carga con el sodio. Muy bien. Tercer
Tercer procedimiento para obtener aniones carbonilato. El tercer procedimiento es a través de la reducción. Si hay reducción, también hay ganancia electrónica. Esta reducción puede realizarse con sodio metálico en presencia de tetrahidrofurano. Y producto de la reducción, pues obtenemos un anión carbonilato. Si nosotros contamos los electrones, para el primero, ¿cuántos electrones tenemos? 18, ¿verdad? Y en el último caso, ¿cuántos electrones tenemos? Pues seguimos con los 18 electrones. Porque tenemos la carga negativa. Muy bien. También podríamos realizar la reducción de un compuesto dinuclear, de un clúster. Igualmente, también nos da la formación de un anión carbonilato. Aquí otro ejemplo, reducción también con sodio metálico en presencia de tetrahidrofurano, también obtenemos el anión carbonilato. Bien, aquí está. Más ejemplos de reducción. Más ejemplos de reducción. Bien, y fíjense que aquí tenemos algo interesante, ¿no? Aquí ya tenemos a un anión carbonilato. Bien, carga menos. De 17 electrones más un electrón, 18. Es un anión carbonilato, pero que puede seguir reduciéndose en presencia de sodio metálico y amoníaco líquido. Y aquí tenemos al anión carbonilato con carga menos 3. Bien, o sea, fíjense la diferencia. Aquí también ya tenemos el anión carbonilato, ya tenemos aquí el anión carbonilato, y estos aniones pueden continuar reduciéndose entonces en presencia de metales alcalinos y formando especies aniónicas con cargas superiores. Menos 3, este también es menos 3. En estos casos, definitivamente, si tenemos una especie con alta carga negativa, un anión carbonilato con alta carga negativa, pues el centro metálico presenta alta densidad electrónica y en consecuencia la vibración del grupo CO pues disminuye como consecuencia del aumento de la retrodonación. Entonces fíjense, si comparamos a estos complejos con carga menos 3, pues observamos, fíjense esas frecuencias de vibración de 1600. Si nosotros comparamos con los compuestos carbonilo puente, ya sea un puente doble o un puente triple, estamos viendo que alcanzamos pues frecuencias de vibración muy bajas, más bajas de lo que esperaríamos para un carbonilo terminal, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esta influencia de la carga sobre la frecuencia de vibración. Por eso es importante que siempre comparemos complejos que tengan un mismo número de electrones o que pertenezcan al mismo grupo para que nuestra comparación pueda ser representativa. En este caso el vanadio pertenece al grupo 5, cromo es del grupo 6, cobalto es del grupo 9, bien, entonces tenemos manganeso del 7. Hay que tener en consideración entonces la cantidad de electrones que dispone cada centro metálico. Bien, todos tienen, al menos los dos céntricos, tienen 4 ligandos CO. Bueno, tenemos una diferencia en la carga, ¿no? Pero fíjense las frecuencias, ¿no? Miren este de acá, con 5. Bien, aquí hay que tener en cuenta esa tabla. ¿Se acuerdan que les proporcioné una tabla de cuántas vibraciones presentaba un complejo cuando era octaédrico, cuando era bipirámide trigonal, tetraédrico? ¿Se acuerdan que les mostré? Cuando eran complejos homolépticos y veíamos el número de señales en función de la simetría. Bien, pues hay que tener en cuenta también esa información, ¿sí? Y miren, de estas 3 frecuencias de vibración tenemos una que es bastante baja, la otra también, ¿no? 1630, bajas las dos. Por aquí tenemos una de 1600, ¿bien? Por aquí otra, miren, de 1462, sumamente baja, ¿no? Por la alta densidad de carga.
Utilidad de estos aniones carbonilato. Aquí vemos una especie con carga -2. Pues vemos que estos aniones carbonilato pueden participar en distintas reacciones de síntesis para la obtención de nuevos compuestos orgánicos. Y cuando decimos reacciones de síntesis de compuestos orgánicos, estamos hablando de la intervención de estos aniones carbonilato, pero como catalizadores de reacción. ¿Sí? La participación, entonces, está como catalizador. Catalizan las reacciones orgánicas para la obtención de estos diferentes productos. Haluros de acilo, cetonas, ácidos carboxílicos. Bien, esto es lo mismo de acá. Bien, y a partir de los haluros de acilo podemos obtener amidas, ésteres, ácidos. Bien. Entonces hay que pensar que es una molécula sintéticamente muy importante, no solo como carbonilo metálico, sino también cuando se encuentra asociado a un grupo alquilo, porque fíjense todas las reacciones que pueden dar origen, o también incluso cuando tenemos un grupo acilo en la esfera de coordinación. Bien, entonces pensemos, aniones carbonilato igual de importantes que complejos alquilo y que complejos acilo. Muy bien, otras reacciones adicionales que involucren al centro metálico, tenemos las reacciones con haluros, reacciones con bromo. Si se dan cuenta, en este caso, a partir de un complejo dinuclear, hemos obtenido un complejo monuclear. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es como que se ha roto este enlace metal-metal, y en su lugar hemos formado, fíjense, es como que hubiera ido un bromo para cada uno, ¿no? Un bromo completa esta esfera de coordinación, y este bromo, bueno, completa la otra esfera de coordinación. Y formamos dos complejos idénticos. Bien. Hasta ahí preguntas, porque ya vamos a pasar a las propiedades ácido-base que pueden tener algunos complejos metal-hidruro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por mi parte, no. Voy a Claro. hacer una consulta. En la parte del slide anterior, decían susceptibles a la oxidación. ¿Qué se refiere a eso? En la parte, en la primera línea. Los carbonilos metálicos son susceptibles a la oxidación por el aire a temperaturas superiores al ambiente. Bueno, nosotros hemos estado viendo reacciones anteriormente. Aquí hemos visto de reducción, pero ya le hemos dado una mirada a las reacciones de oxidación. Ahora también podemos tener reacciones de reducción. Bien, en ambos casos. Ambos casos porque en este caso va a ser promovida por un iniciador. Bien, pero así como tenemos reacciones de reducción, bien, vamos a ponerle atención en este caso a las de oxidación. Y vemos que si bien están promovidas también por una especie que en este caso tiene que ser deficiente en electrones para que pueda abstraer un electrón del complejo, vemos que incluso esta oxidación puede ser desarrollada por el aire. Y justamente esta es una de las razones por las cuales la gran mayoría de complejos organometálicos se realiza en una línea Schlenk, porque son muy sensibles a la oxidación. Y por eso es que trabajamos en una atmósfera inerte, para que el complejo no entre en contacto con el aire, en este caso con el oxígeno del aire. Bien, entonces, si bien esta oxidación requiere de una sustancia ácida, una sustancia deficiente en electrones, para que pueda perder su electrón, también la oxidación por el simple aire, ¿bien?, puede ocurrir. Entonces, cuando nos dicen aquí
Pues simplemente estamos haciendo referencia a esta misma característica. Los carbonilos metálicos son susceptibles a la oxidación. Bien, incluso del aire. Bien, a temperaturas, bueno, superiores al ambiente, pero eso puede variar, ¿no? Puede variar dependiendo del tipo de carbonilo metálico. Con eso respondo a tu pregunta, Hugo. Sí, sí, muy bien, gracias, profe. Sí, no hay problema. Y está bien porque yo a veces ya me enfoco en la reacción y de repente estoy pasando por alto algo que he colocado de información. Entonces está bien que ustedes revisen, que ustedes lean, porque así lo aclaramos. Bien. Ahora, en ese sentido, fíjense que si bien nosotros estamos realizando reacciones de oxidación, nuestras reacciones de oxidación son reacciones controladas porque nosotros estamos esperando obtener productos de interés, ¿verdad? Quiero retroceder y no sé por qué no quiere. A ver. Nosotros estamos esperando obtener productos de interés, o sea, realizamos la oxidación con una intención, con la intención de obtener especies lábiles, especies de 17 electrones, 19, y poder armar toda una ruta o un proceso, bien, incluso un proceso catalítico. Bien, entonces es una oxidación premeditada, porque si nosotros dejamos que la oxidación ocurra sin ningún tipo de control, pues los productos de oxidación van a ser los óxidos metálicos. ¿Y nosotros qué hacemos con los óxidos metálicos? El óxido metálico de por sí ya lo podemos conseguir sin necesidad de hacer ningún tipo de síntesis, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una oxidación, nos referimos a la obtención de un complejo particular, de características particulares con ligandos particulares. Bien, esto tenemos que tenerlo en cuenta entonces. Un segundo. Muy bien. Entonces, repito, nos interesan esas reacciones que nos van a dar origen a la formación de complejos que puedan ser posteriormente útiles para nosotros. Un momentito, por favor. Ya, a ver. Muy bien. Bien, pasamos entonces a las reacciones de formación de complejos metal-hidruro. Y la formación de un enlace metal-hidruro puede ocurrir por distintas vías. Una de ellas es a partir de los aniones carbonilato, partiendo de una reacción ácido-base. En este caso... No está compartiendo la Se presentación. dejó de compartir. Sí. Ah, se dejó de compartir. Ya, a ver. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, no sé qué pasó, me salí. Ya. Entonces, decíamos que la formación de un enlace metal-hidruro puede obtenerse por varias vías, ¿sí? Vamos a ver cada una de esas reacciones. Pero una de ellas es a partir de los aniones carbonilato. Estos aniones carbonilato, por la misma densidad de carga, por la presencia de la carga negativa,
actúan como bases de Lewis en este caso. Bien, aunque bases de Bronsted también, ¿verdad? Entonces tienen capacidad de aceptar un protón, de un protón proveniente de un ácido. Bien, entonces tiene un comportamiento ácido-base. No entiendo por qué no quiere dibujarlo. Pero ya, bueno, ustedes toman nota. Bien, entonces tiene un comportamiento básico, así que en medio ácido o con un dador de protones, pues se produce la formación de un enlace metal-hidruro y se forma un complejo neutro. Bien. Ahora, esta basicidad de los aniones carbonilato va a depender de quién, del centro metálico. No es lo mismo hablar de vanadio, que pertenece al grupo 5, que es más deficiente en electrones, que si el metal fuera níquel, por ejemplo, que pertenece al grupo 10, donde tiene 10 electrones, es decir, tiene todos sus orbitales llenos. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Así que tenemos que considerar esta influencia. Entonces, por un lado está el tipo de centro metálico, por otro lado está la carga. Bien, entonces a mayor carga negativa del anión, definitivamente tenemos una mayor basicidad de Bronsted. Y con respecto a la serie, los metales más pesados en un mismo grupo, pues van a resultar mejores bases de Bronsted. Bien, entonces veamos la siguiente tabla. Bien, vamos a tratar de comparar estas condiciones. Entonces, aquí todos son de carga -1. Bien, entonces no vamos a considerar la mayor carga negativa del anión porque todos son -1. Vamos a considerar más bien la cantidad de electrones que posee el metal y vamos a considerar también la serie a la cual pertenece. En este caso, cobalto pertenece ¿a qué grupo? 9. Bien, vamos a tomar nota entonces. Muy bien, cobalto entonces es un de 9. Cromo. 6. Ya. Bien, ¿qué más? Molibdeno. 6 también. Ya. Manganeso. 7. Ya, muy bien. Tungsteno. 6. 6. Níquel. 10. Y hierro. Muy bien. Listo. ¿Qué más tenemos que comparar? A ver, los que eran 6 primero. Cromo, ¿no? Cromo, molibdeno y tungsteno, ¿no? Ya. A ver, ¿quién está en la segunda serie? Molibdeno. Ya. Entonces, comparemos los dos primeros. Fíjense que tienen exactamente los mismos ligandos. Para poder comparar tiene que haber una referencia. Bien, entonces fíjense que tienen los mismos ligandos, 3 grupos CO y tienen 2 ciclopentadienilos. Así que la influencia del ligando es la misma para ambos complejos. ¿Y qué observamos? Que quien tiene mayor basicidad efectivamente es aquel que tiene el metal más pesado. Bien, entonces está confirmado. Y si comparamos con el complejo de tungsteno, que tiene exactamente los mismos ligandos, la misma carga, todo igual, fíjense cómo se vuelve a incrementar la basicidad. Bien, entonces claramente, voy a encerrarlo en un círculo, vemos que cuanto más pesado es el metal, pues mayor es la basicidad. Bien, ahora vamos a elegir otro grupo. Ya, pero vamos a considerar algo más. Si miramos al primer complejo, bien, podemos decir que es de cobalto, ¿verdad? Es diferente, ya no pertenece al mismo grupo.
ciertamente. Pero en comparación al resto, fíjense, es como si tuviera 3 grupos CO, ya lo voy a poner aquí, es como si tuviera un grupo CO, cobalto, tres grupos CO, para tratar de compararlo con el resto, ¿sí? Claro, ciertamente pertenece a otro grupo, tiene un poco más de electrones, ¿bien? Sin embargo, no es tan buena base, a pesar de que tiene más electrones y a pesar de que tiene la misma carga. ¿Por qué razón? Porque si uno compara diría, a ver, con respecto al metal, tiene los mismos 3CO, bien, tiene carga -1, este cromo es un D6, sin embargo, este cobalto es un D9, tiene más electrones, bien, y la diferencia estaría entre el ciclopentadienilo y un CO. ¿Por qué no es tan buena base? A ver, ¿alguna idea? ¿Será porque solo necesita un electrón para completar para llenar sus orbitales? Bueno, pero si tú haces el conteo, el complejo tiene 18, o sea, desde ese punto de vista todos tienen 18. Ya, bueno, claro, podrías decir un D9. Más influencia tiene la diferencia entre estos dos ligandos. Y la diferencia es que en este caso, este cobalto tiene que retrodonar a 4 grupos CO. Mientras que en este caso, recuerden que el CO es grupo dador, pero también es aceptor pi. En cambio, si lo comparamos con este ciclopentadienilo es mejor dador de electrones que el grupo CO. Es mucho mejor. Bien, entonces, al ser mejor, le brinda, digamos, todo el respaldo para que pueda retrodonar de tal manera que todavía tengo mayor disponibilidad de la carga negativa para que se comporte como base. En cambio, no. Tiene más grupos aceptores, pues esa densidad de carga también la reparte. Bien, entonces a más grupos dadores de electrones, definitivamente las características de base van a mejorar. Y por esa razón es que estamos comparando, fíjense, complejos que tengan presencia de ciclopentadienilo. Bien, veamos otro caso. A ver, aquí tenemos níquel. A ver, níquel es 10, 15, 16, 18. Tiene solamente un grupo CO. Hierro, a ver qué otra relación podríamos formar. Bien, en este caso no tenemos ejemplo de carga negativa, el que más resalta es el peso de los metales, pero vemos claramente pues cómo hay diferencia entre un anión carbonilato y otro. Muy bien. Así como tenemos que los aniones carbonilato tienen propiedades básicas, los hidruros metálicos también van a tener este comportamiento ácido, bien, que es variable. Cuando decimos variable, significa que vamos a tener ácidos débiles y otros ácidos un tanto más fuertes. Entonces, la acidez de los hidruros metálicos se mide a través del pKa. O sea, también tienen su constante de acidez. Sin embargo, considerando la solubilidad de estos hidruros metálicos, bien,
pues el solvente que tomamos como referencia es acetonitrilo. Ojo, no estamos evaluando la acidez en agua, sino la acidez en un solvente orgánico. Ya esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, recordemos el concepto de pKa. ¿Cuándo es más ácido? ¿Cuando el pKa es alto o bajo? Más bajo. Más bajo, entonces, de los hidruros metálicos que estamos observando, ¿bien? El que tiene mayor acidez en acetonitrilo es este. ¿Bien? Este es nuestro hidruro más ácido. Veamos cuál es lo contrario, ¿no? El que tiene mayor pKa es el menos ácido, en todo caso propiedades más básicas. Muy bien. Ahora, con respecto a estos valores, la acidez refleja la tendencia con la cual ceden un protón, ¿verdad? Y ceder un protón significa quedarse con el anión carbonilato. Bien, entonces, la tendencia de ceder a este electrón, bien, es mayor aquí. ¿Por qué razón? Porque este cobalto tiene que retrodonar a 4 grupos CO. Y en ese proceso de retrodonación, prácticamente el enlace metal-hidruro, bien, se va debilitando. Y por esa razón es que este protón se libera con mayor facilidad y tiene mayor acidez. Fíjense, si nosotros sustituimos uno de estos grupos COs por otro aceptor pi, pero que sea de menor carácter aceptor pi que el grupo CO, pues la acidez comienza a disminuir. Si tenemos dos ligandos metal-hidruro, bien, también vemos que disminuye la acidez. Bien, aquí tenemos la misma cantidad de ligando CO, ¿no? Va a haber retrodonación. Igual se empobrecen, pero si tenemos dos, la basicidad disminuye. Fíjense la introducción de grupos dadores, entonces, como ciclopentadienilo, disminuyen la acidez. Bien, veamos por acá. Ciclopentadienilo metilado, bien, CP asterisco, por si acaso es ciclopentadienilo metilado. Grupo dador, complejo metal-hidruro, 2 grupos CO. Bueno, ya podemos ir variando. Aquí también tenemos CP, grupo dador, bien. Entonces, en la medida que haya grupos dadores, pues los enlaces metal-hidruro se van estabilizando y la acidez disminuye. Muy bien. Otros tipos de reacciones. A ver, carbonilos neutros. Estos carbonilos neutros, como el que observamos aquí, bien, por tratamiento con ácido sulfúrico concentrado, vamos a ponerlo aquí, puede dar origen a la formación de un complejo metal-hidruro. Fíjense que se conservan los 3 grupos carbonilo. Hemos perdido un ligando fosfano. Tenemos solamente 2 y hemos completado con un enlace hidruro. Y estamos obteniéndolo en forma de sal. Entonces, en este caso, podríamos tener un complejo metal-hidruro por tratamiento de un complejo neutro con un ácido inorgánico concentrado. Bien, el complejo formado tendría, a ver, 3 y 5 por 2, 10, 18 y 1, 19, menos 1, 18 electrones. Bien, entonces seguimos, 18 electrones, 18 electrones, con formación de un enlace metal-hidruro. Complejos con enlace metal-metal, bien, también es posible que formen un enlace poco
Poco común. En este caso, cada vez que nosotros tenemos un enlace covalente entre dos elementos, nosotros decimos, a ver, voy a poner algo muy sencillo, hidrógeno molecular, bien. Nosotros decimos, este es un enlace de dos centros, porque hay dos átomos, con dos electrones. Dos centros porque hay dos átomos. Cantidad de electrones compartidos, dos. Dos centros, dos electrones. En consecuencia, cuando tenemos presencia de un enlace metal-metal, también decimos que es igual. Es un enlace de dos centros, dos electrones. Si nosotros hacemos que este enlace metal-metal reaccione con protones, bien, se produce la formación de un enlace de tres centros, porque ahora participan tres elementos, bien, tres centros, pero que están compartiendo ¿cuántos electrones? Siguen compartiendo los mismos dos electrones originales, porque no va a llegar un electrón del aire, ¿verdad? Entonces solamente comparten los que tenían originalmente, pero ahora se comparten entre tres. Entonces, a este tipo de enlace lo llamamos enlace de tres centros, dos electrones. Y tiene la carga positiva porque lo que hemos asimilado es un protón. ¿Bien? Muy bien. Bien. Otras reacciones adicionales que pueden ser útiles en síntesis son aquellas que involucran a este anión carbonilato. Y este anión carbonilato, de acuerdo a las diferentes rutas de reacción que mostramos hace un momento, bien, voy a retroceder para que ustedes se acuerden de cuál estamos hablando. Bien, estos aniones carbonilato, entonces, fíjense, pueden reaccionar ¿con quién? Con halogenuros de alquilo y pueden reaccionar con haluros de acilo, ¿sí? Acuérdense, por favor, de estas dos. En el caso de los halogenuros de alquilo, ¿qué va a formar? Un enlace metal-alquilo. Y en el caso de los halogenuros de acilo, ¿qué va a ocurrir? Todo queda igual, simplemente que se va a acilar. Bien, se va a acilar. Por supuesto, el halógeno no se enlaza, ¿no? El halógeno se va a eliminar, pero vamos a formar un enlace metal-acilo y metal-alquilo. Muy bien, entonces, tenemos aquí al anión carbonilato. En el primer caso vamos a realizar una reacción con un halogenuro de alquilo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y qué formábamos? Decíamos un enlace metal-alquilo. Aquí está el enlace metal-alquilo. ¿Qué es lo que ocurre verdaderamente cuando se forma este enlace? Que si tenemos un halogenuro de alquilo, uno de ellos adquiere carga parcial positiva, el otro carga parcial negativa, y en este caso, como estamos hablando de un anión carbonilato, bien, pues fácilmente este grupo R se incorpora a la esfera de coordinación. Bien, simplemente por la diferencia de cargas. Bien. Aquí vemos la reacción con un haluro de acilo. Esto también ya lo habíamos mencionado. En este caso es RCOX. Haluro de acilo. Bien. ¿Qué se iba a formar? Dijimos un acilo y este X se elimina, ¿no? Como estamos viendo, yoduro. Aquí está el acilo. ¿Bien? Listo. ¿Qué tenemos aquí? Bien, esto no lo habíamos considerado. Este es otro complejo. Anión carbonilato con un complejo. Muy bien. En este caso se produce la formación de un enlace metal-metal. Esta es la novedad. Uy. Igualmente, la salida es del haluro. Bien, entonces tenemos que pensar en estas rutas como estrategias de síntesis para la formación de enlaces metal-alquilo, para la formación de enlaces metal-acilo e incluso para la formación de enlaces metal-metal. Bien, ojo con lo demás, ¿no? Ambos complejos
tienen abundantes grupos carbonilo, simplemente el único grupo diferente es un haluro, que puede actuar como buen grupo saliente y salir de la esfera de coordinación para formar un enlace metal-metal. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, hay que tratar de recordar nada más lo que estamos mencionando. Recordar las diferentes rutas. Muy bien, vamos a compartir el siguiente tema. Esta vez ya no hablamos de las reacciones del centro metálico, sino nos vamos a enfocar en las reacciones que puede sufrir el ligando carbonilo. Con respecto a este ligando, nosotros habíamos mencionado que el enlace del carbono hacia el metal, bien, hace que el carbono adquiera una carga parcial positiva, mientras que el oxígeno adquiere una carga parcial negativa. Bien, y esto genera entonces la posibilidad de que sufra reacciones nucleofílicas, bien, o ataque nucleofílico hacia el carbono y ataque electrofílico hacia el oxígeno. Bien, entonces podemos experimentar ambos tipos de ataque, ya sea al carbono o al oxígeno. Y esas son las reacciones que vamos a observar a continuación. El primer caso, ataque nucleofílico. ¿Qué tipo de nucleófilo puede atacar a este carbono electrofílico? Bien, en este caso necesitamos pues nucleófilos sean fuertes, como por ejemplo, bien, este alquil litio, bien, tenemos también organolitios, pero que involucren a boro, en este caso es una sal, ¿no? Sería ¿cuál sería el nombre más apropiado para esta sal? Trietil borohidruro de litio. A ver, BH4 es borohidruro, ¿no? Trietil borohidruro de litio, ¿sí? Bien, tenemos otras sales con nitrógeno, bien, y tenemos este grupo particular, que me parece el nombre es el óxido de mesitilo. Bien, voy a verificar luego si estoy en lo correcto, óxido de mesitilo. Muy bien, entonces necesitamos de fuertes nucleófilos para que puedan atacar al grupo CO. En general, para que nosotros podamos realizar un ataque nucleofílico, si bien sabemos que el ataque va a ser directamente sobre el carbono del carbonilo, hay una preferencia cuando el carbonilo es neutro y cuando el carbonilo es catiónico. Porque si el carbonilo es catiónico, entonces, pues estos ligandos aceptores pi, y con mayor número de ligandos aceptores pi, pues van a favorecer a que podamos realizar un buen ataque nucleofílico. Muy bien. Veamos entonces cómo procede este ataque nucleofílico. Vamos a tomar de modelo a un alquil litio. Bien, entonces tenemos aquí al grupo CO, el nucleófilo, obviamente, en este caso,
tenemos el litio, que es prácticamente el electropositivo. Tenemos aquí al nucleófilo, entonces se produce este ataque hacia el carbono. Bien, y formamos, fíjense, un grupo acilo. ¿Sí? Como viene con la carga negativa, aquí nos queda la carga negativa. Y balanceamos la carga con el litio de carga positiva. Entonces la carga ya está balanceada, tenemos una sal. Muy bien. Esto mismo que observamos aquí es esto. Simplemente hemos cambiado el orden. Aquí está molibdeno, aquí está el acilo. Bien, y aquí están los 5 grupos CO. Lo hemos invertido. Y aquí está el litio, una sal. Le estamos dando la forma que corresponde, ¿no? Siempre el catión va al lado izquierdo y el anión va al lado derecho. Muy bien. A continuación, nosotros podríamos hacer que esta sal reaccione a su vez con esta sal. Esta sal en particular, que es un tetrafluoroborato, bien, de este resto es, a ver, vamos a ver si logran identificar este resto. Este resto que está aquí, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene ese resto? A ver, este grupo de aquí proviene de un éter, de un dietiléter en este caso. Mira acá, etil, etil. Bien, pero no es un dietiléter, sino que además yo he introducido un tercero. Entonces voy a ponerle otro enlace por acá. De carga positiva. Bien, y hemos estabilizado a este catión con el anión tetrafluoroborato. Entonces es el tetrafluoroborato de Tretiloxonio, dicen. ¿Cómo? Sí. Tretiloxonio. Tretiloxonio tetrafluoroborato. Trietil, ¿seguro? Sí, ahorita lo he buscado. Tretiloxonio tetrafluoroborato. Ah, ok. Ah, mira, no había escuchado ese nombre. Ya, yo lo había escuchado más como un óxido. Bueno, ok, listo, muy bien. Entonces, esta parte, esta zona es altamente reactiva. ¿Por qué razón? Porque la molécula estable es el dietiléter, ¿verdad? En consecuencia, cuando nosotros hacemos reaccionar a este complejo con esta sal, bien, este catión inmediatamente se va a acercar al complejo, ¿para qué? Para liberar ¿a quién? ¿A quién va a liberar? Si estamos diciendo que es una especie muy inestable, muy reactiva, significa que lo que va a generar es nuevamente al dietiléter, bien, y nos va a generar a esta especie catiónica. Bien. Este catión a su vez, no sé por qué se va, es el que va directamente a atacar aquí, donde vemos electrones. Y por eso se produce esta formación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo demás está igual. Todo lo demás está igual. Claro, en el momento en que se enlaza, este etil adquiere una carga positiva, ¿verdad? Bien. Entonces, fíjense que aquí encontramos la formación de una especie de tipo carbeno de Fischer. Luego vamos a explicar cómo era el carbeno de Fischer, ¿sí? Ahora no. Bien, simplemente mostramos la posibilidad de formación de un enlace metal-carbono con carácter de doble enlace. Por eso mencionamos que es un carbeno de Fischer. ¿Qué más formaríamos?
Fíjense, si esto viene con carga positiva y todo esto era un complejo aniónico, ahí nada más balanceamos la carga. Se volvió neutro, ¿correcto? Sin embargo, al formar el enlace oxígeno-etil, definitivamente tendríamos ya no 8 electrones, sino 10. Y en consecuencia, uno de estos enlaces se traslada al enlace metal-carbono, que es lo que estamos viendo aquí, por esa razón. El litio catiónico se enlaza con el resto del tetrafluoroborato y este es el éter etílico que acabamos de liberar. ¿Sí? ¿Está bien? Será una consulta. Sí. Eso, bueno, seguro lo llevarán más adelante. ¿Eso es inserción migratoria? No, no. No. No, porque toda la reacción ahorita está ocurriendo en un solo ligando. En la inserción migratoria tiene que ver cuando el ligando se traslada a otra posición. Por eso hablamos de migratoria. Aquí nada está migrando. Seguimos en el mismo ligando, en el mismo CO. Solamente estamos continuando con este ataque nucleofílico. O sea, hasta este paso no ha ocurrido ninguna inserción migratoria. Después lo vamos a ver, ¿sí? Después lo vamos a ver, pero todavía no ha ocurrido. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí se entendió lo que hemos hecho? Comentarios, chicos, que no puedo adivinar. Jaime, ¿todo en orden? ¿Todo claro? Más o menos, profesor. Ay, pero dime dónde te quedaste, pues, Jaime. En la carga. ¿En cuál de las cargas? Está negativo, ¿no? Y cuando entra ahí... Andrea, ¿tú qué dices, Andrea? Sí le he entendido, profesora. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Soy Jaime. Sé cuál de todas las cargas. Ay, sí, profesor, ¿cómo es el ataque nucleofílico? Al parecer sí está claro. Ya, ¿qué hacemos con Jaime entonces? Que vea el video cuando ya esté grabado. No, lo que pasa es que no entiendo muy bien por qué pasó doble enlace. ¿Cuál Ah, doble enlace? ¿El del carbeno, el que forma el carbeno de Fischer? ¿Este? el carbeno, Jaime. Sí, sí. Ya, a ver. Ya. Este complejo es aniónico. ¿Ahí estás de acuerdo, Jaime? Sí. Ya. En este caso, este catión es de carga positiva. ¿Hasta ahí también estamos de acuerdo? ¿Cómo se generó a partir de este catión complejo? ¿Sí? Eso sí me Ya. queda claro. Ya, listo. Positivo con negativo, cuando se enlaza el oxígeno, ahí nivelamos las cargas. ¿Está bien? Y se volvió neutro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, listo. Entonces, hasta ahí me quedo. Me voy a quedar aquí, ¿ya? Fíjense, se nivelan las cargas y aquí viene el etil. Sin embargo, si yo lo dejo así, ¿qué es lo que está pasando? Que estás formando un oxígeno con ¿cuántos electrones, Jaime? ¿Cuántos electrones tendría ese oxígeno, Jaime? Cuenta todos esos pares. 7. ¿Cómo que 7? Cuenta los pares. Hay 2 pares. Un par, 2, 4, 6, 10. 8, 10 Más el electrones. nuevo enlace. ¿Sí? ¿Está bien, Jaime? ¿What? Claro, previamente habría como una especie de resonancia, ¿verdad? Para que, ¿no? Con el metal, ¿no? Claro, si yo lo dejo así, Jaime,
las cargas se van a nivelar. Carga negativa con carga positiva queda neutro. Pero si yo enlazo de frente este etil al oxígeno, lo que tú tendrías es un oxígeno con 10 electrones. Solamente con el carbonilo y los dos pares libres, ahí el oxígeno tiene sus 8 electrones, está completo, cumple con su octeto. Pero si yo le enlazo aquí el etil, tiene 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya lo vi, profesor. ¿Eso puede ser? No puede ser, pues, ¿no? No puede ser. Entonces, para que el etil se enlace, necesariamente este par tiene que pasar aquí. Bien, y por eso tenemos la formación de este carbeno. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí, Jaime, o tampoco? Sí, profesora. Eso sí, sí entendía. Entonces, ¿cuál era el enlace doble que no entendías? No, con el molibdeno. Pues, este de acá. Sí, ¿Ahora sí ya lo entendiste? sí. Ya, Jaime, avísame, pues, porque nos dejas ahí como que sí, ¿no? Ya, entonces ya puedo avanzar, ¿no, Jaime? Gracias. Sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos el ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2, el nucleófilo es este, ¿no? Porque el litio obviamente es la especie electropositiva. Entonces, en este caso, este es el nucleófilo que va a atacar a uno de los grupos carbonilo, no a todos, a uno de ellos. Bien, y en este caso formamos, ya nos estamos anticipando en realidad, ¿no? Ya nos estamos anticipando. A ver, se produce el enlace y ocurre lo mismo, ¿no? Si solamente se enlazara directamente, a ver, hagan ustedes su dibujito, por favor, hagan algo similar a esto. Bien, coloquen su ataque nucleofílico al carbono, se enlaza el N-et-, ojo que viene con carga negativa. Bien, traten de hacer su esquema para que lleguemos a esta expresión. Este es nuestro CO del carbonilo, por si acaso, ¿no? O sea que al final el oxígeno también nos va a quedar con carga negativa para que pueda nivelarse con la carga positiva del litio. Perfecto. Y fíjense que acá tenemos algo igual, parecido a lo que teníamos por acá. En este caso estaríamos hablando del éter metílico, por si acaso, para que vayan pensando en qué es lo que van a hacer. Tengo un éter metílico que también se encuentra con carga +1. O sea, ya vamos pensando en que va a ocurrir algo similar a esto, ¿no? Por eso es que ese M+ termina entrando aquí. Ya, les dejo este de trabajito para que se rompan la cabeza hasta el día de mañana. Ya, seguimos avanzando. A ver, por aquí tenemos un complejo catiónico. Bien, tenemos aquí al nucleófilo. Ajá, fíjense que todos los ligandos quedan igual. Ciclopentadienilo, nitrosilo, trifenilfosfano, todo igualito. Y lo único que ha ocurrido es que se ha formado, en este caso, una función aldehído. ¿Qué habrá ocurrido aquí? Recordemos nosotros, bien, recordemos nosotros que esta sección nos recuerda, a ver,
¿Cuál es la molécula neutra que podría salir de aquí? Porque si nosotros miramos por este lado, fíjense, tenemos aquí una carga positiva y el complejo que obtenemos es neutro. Bien, o sea, aquí llegó una carga negativa para que pueda nivelar la carga. Es como si hubiera tenido que entrar un hidruro, ¿verdad? Sí, el hidruro. Sí. Claro, un hidruro, para que de esta manera el hidruro realice el ataque nucleofílico hacia el carbono, ¿bien? Y podamos formar este grupo aldehído. Con la liberación, en este caso diríamos de un Trietilboro litio. trietilboro. Claro, nosotros hemos identificado compuestos de boro así chiquitos como el BH3, pero el BH3 no existe como BH3, sino existe como dímero, no el B2H6, pero existen otras especies de boro 3, como el trifluoruro de boro, por ejemplo, que son ácidos de Lewis, ¿no? Y en este caso tenemos un trietilboro. Bien, entonces de esa manera ocurre el ataque nucleofílico. ¿Qué más? Ah, mira, ¿ves? no, pero este no es el que vimos anteriormente, ¿no? Este es otro, este es un óxido de amina. Ya, quiero ver el anterior que me dijo Hugo, quiero recordar. Sí, este es un óxido de Yo hablé amina. del otro. Ah, no, tú Ese, hablaste. ese. Sí. Ya, sí, tú me dijiste del otro. Tú me dijiste de este, ¿no? De este, allá, sí. Óxido de amina, muy bien. Tenemos entonces algo similar. A ver, ¿qué hacemos por aquí? Tenemos una especie de 18 electrones, ¿bien? Fíjense que tenemos lo mismo, ¿no? Pero se ha perdido un grupo CO. Y el grupo CO que se ha perdido, lo hemos perdido en forma de dióxido de carbono. Y este óxido de amina es sumamente útil. ¿Por qué razón? Porque nos permite liberar a una especie neutra. Entonces, cada vez que nosotros usamos a este tipo de nucleófilos, y voy a retroceder, estamos hablando de este nucleófilo o de este, ¿dónde está el otro? ¿Sí? De este de aquí, nos permite la obtención de una molécula neutra. Cuando usamos a este, también nos va a permitir liberar una molécula neutra que es el dimetiléter, en este caso el dietiléter. En este caso nos va a permitir liberar a la amina, que es una molécula neutra. Bien, entonces básicamente el uso de este compuesto como nucleófilo es la liberación de una molécula neutra y que nosotros podamos usar a la especie de carga negativa para nuestro ataque nucleofílico, ¿no? De esa manera. Y en este caso, fíjense, el ataque de este oxígeno finalmente es el que nos va a permitir que nosotros podamos liberar un grupo CO en forma de dióxido de carbono. Muy bien. Una vez que se produce ya la pérdida de un grupo CO, pues obtenemos un complejo de 16 electrones y la reacción podría pues adicionar un nuevo ligando, que podría ser la misma amina o podría ser cualquier otro. Bien, listo. Profesora, una consulta. ¿Sí? Ahí la amina, ¿dónde atacaría? ¿Atacaría al metal o al carbonilo? No, aquí al metal. Aquí al metal. Porque tenemos una especie de 16 electrones. Es coordinativamente insaturado y electrónicamente insaturado también. Entonces, como este es base, bien, en realidad no es un ataque, sino simplemente estamos formando un complejo de coordinación. Está completando la esfera de coordinación. Hay espacio suficiente y en consecuencia puede enlazarse con el metal. Es un ligando más.
Por eso directamente también colocamos que puede ser cualquier ligando L que pueda aportar 2 electrones. Uh-huh. Bien, cuando se produce este ataque, nosotros podríamos pensar que de la molécula que tenemos aquí, de este CO, bien, recordemos que viene con la carga negativa, así que se produce este enlace, bien, con lo cual tiene que haber un reordenamiento electrónico para que esta molécula se pueda desprender. Ya los invito a que ustedes también como actividad trabajen con los pares de electrones para que busquen la pérdida de este CO, considerando que estamos introduciendo una carga negativa. O sea, debe haber deslocalización electrónica para que nos quede un complejo neutro y podamos liberar al dióxido de carbono. Ya, entonces, entreténganse un poco con eso también. Bien, este ataque nucleofílico hacia el CO coordinado, hacia el carbono del carbonilo, bien, aquí estamos usando ese óxido de amina, bien, ingresa entonces el oxígeno, y aquí tienen el arreglo en realidad sobre cómo va a ocurrir, bien, y hay simplemente un desplazamiento electrónico para que podamos eliminar la amina y para que podamos eliminar al dióxido de carbono. Bien, como resultado entonces, lo que hacemos es generar un sitio vacante, y esto te ilustra con mayor claridad, Hugo, para que cualquier ligando, incluso la propia amina, pueda ocupar la 6ª posición de coordinación. Bien, considerando que el complejo pues era de número de coordinación 6. Y dado que los ligandos no son voluminosos, sino son ligandos pequeños, pues completa nuevamente su esfera de coordinación. Bien, aquí tienen más complejos que ustedes pueden revisar, donde seguimos mostrando ejemplos de ataque nucleofílico. Aquí tenemos la base, esto ya lo habíamos visto antes. Bien, entonces también. Y pasamos al ataque electrofílico. Para el ataque electrofílico necesitamos de buenos electrófilos. ¿Qué tipo de electrófilos encontramos en este caso? Bien, vamos a proponer una lista de electrófilos entonces. No hay lista de electrófilos. Bueno. Bien, si consideramos la participación de un electrófilo, en este caso recordemos que el ataque ya no es sobre el carbono, sino más bien es sobre el oxígeno del carbonilo. Por eso vemos aquí que en ambos oxígenos del puente, pues se ha ubicado el trimetilaluminio, o en este caso trietil, ¿no? Ya le cambiamos la naturaleza, trietilaluminio, para ambos grupos. Bueno, en este paso sí nos estamos quedando aquí porque a continuación depende mucho de cuál es el diseño de síntesis que vamos a realizar, es decir, cuál es el paso siguiente. Bien, y en este caso sí vamos a utilizar lo que viene a ser una inserción migratoria que implica la ruptura del enlace carbonilo. Bien, entonces vamos a pasar a la inserción migratoria. Muy bien, ¿en qué consiste entonces la inserción migratoria? Veamos. Tenemos un complejo. Bien, en este caso vemos un complejo acilo. Bien, fíjense. Metal, 4 ligandos CO, un grupo acilo, un sitio vacante. Si hay un sitio vacante en posición cis, es decir, en posición adyacente, pues entonces, fíjense, el equilibrio favorece a la inserción migratoria. Este grupo alquilo del acilo pasa a la posición cis y obtenemos un enlace metal-alquilo. Bien, entonces fíjense en el equilibrio, ¿sí?
El equilibrio favorece a la inserción migratoria siempre y cuando haya un sitio vacante en posición cis. De lo contrario, miren la flechita, ¿no? Se prefiere entonces la formación del enlace metal-alquilo. Bien. Ahora, con respecto a la introducción de un nuevo ligando, bien, como estamos observando, este paso es lento, bien. ¿Por qué razón? Porque definitivamente la reacción de inserción migratoria, cuando hay un sitio vacante, es lo primero que va a ocurrir. Bien, entonces que se quede el grupo asilo no es lo habitual. Se va a quedar siempre y cuando la posición cis esté ocupada. Si la posición cis está ocupada, ni modo, no puede ocurrir la inserción migratoria. Pero si tenemos un sitio vacante, inmediatamente. Bien. Muy bien. Ahora, aquí tenemos algunos datos de evidencia experimental para la inserción migratoria, pero en este caso lo vamos a pasar, porque de lo contrario no acabamos con todos los temas que debemos desarrollar. Ustedes después lo pueden revisar sin ningún problema, pero las conclusiones finales es que la inserción migratoria necesita de una posición cis disponible. Entonces, si nosotros miramos a este esquema, bien, el primer complejo tiene 18 electrones, ¿bien? Estamos considerando aquí manganeso más 1, ¿por qué razón? Porque estamos considerando el conteo iónico. Ojo, entonces no se vayan a confundir, ¿bien? Nosotros vamos a ponerle estado de oxidación considerando conteo iónico, pero ustedes pueden realizar el conteo de forma covalente o de forma iónica, no hay ningún problema, ¿bien? Ahora, entonces, fíjense que en este caso tenemos un equilibrio, ¿bien? Entonces, habíamos mencionado, este metil puede pasar a uno de los grupos CO o viceversa, ¿bien? En cuyo caso el requisito es que siempre sea en posición cis, ¿bien? Entonces, nosotros hablamos de inserción migratoria, ¿bien? Para el término migración cuando hay desplazamiento, bien, del grupo metilo, desplazamiento del grupo metilo. Entonces, si tenemos un carbonilo y un metilo, nosotros hablamos de inserción migratoria. Si queda un sitio vacante, bien, entonces nosotros hablamos de reacción de eliminación. Bien. Aquí la flechita estaría en sentido contrario, más bien, ¿no? Eliminación es para allá e inserción es para el otro lado, porque la eliminación siempre me va a dar un número de electrones menor. ¿Ya? Entonces el nombre aquí hay que modificarlo. Bien, entonces las reacciones de eliminación bajan el número electrónico y las reacciones de inserción, en este caso, tiene que ver con el desplazamiento, porque luego vamos a ver reacciones de adición. Entonces, aquí el concepto de adición es similar a la química orgánica. Adición significa incremento en el número de enlaces. Eliminación, disminución en el número de enlaces. Inserción migratoria, movimiento, migración, desplazamiento de un ligando hacia otro ligando. No hacia otro sitio de coordinación, sino hacia otro ligando. ¿Bien? Muy bien, una vez que tenemos un sitio vacante, aquí podría entrar un nuevo ligando L, de 18 electrones. Bien, entonces vamos a manejar estos tres términos. Formas en que podemos promover la inserción migratoria. Una de ellas, ya vimos, es mediante el ataque electrofílico. Por eso en la reacción anterior, ¿dónde está? Aquí, nos quedamos en esta etapa, el ataque electrofílico hacia el oxígeno del carbonilo, ¿bien? Y decíamos que a continuación debería ocurrir una inserción migratoria. Pues bien, vamos a regresar entonces. Reacción promovida entonces por ácidos de Lewis. Los ácidos de Lewis son buenos electrófilos. Eso ya lo conocemos. Entonces, tenemos aquí un ácido de Lewis, una especie electrofílica, se adhiere al oxígeno, ¿bien?
En un paso rápido vemos que hay un rearreglo en función de la distribución tridimensional de los enlaces. Bien, y observamos que se produce la incorporación de un nuevo ligando, en este caso del ligando L. Bien, pero aquí no mencionamos la inserción migratoria. Para que esto ocurra, fíjense, tenemos que tener aquí un resto alquilo, ¿no? Esa es la parte que nos falta. Aquí está, el enlace metal-alquilo, se produce el rearreglo, ¿bien? Y como consecuencia de este rearreglo, de la distribución, pues aquí tenemos que este alquilo va a trasladarse acá. ¿Y por qué se traslada? ¿Por qué razón se mueve? Porque todo el grupo ácido prácticamente está aportando densidad electrónica al metal. Bien, en consecuencia, este enlace perfectamente puede salir de la esfera de coordinación porque es como si estuviera enlazando. Así que sale de la esfera de coordinación y se enlaza con este carbono formando un acilo. Bien, en ese momento introducimos un nuevo ligando. El ligando toma posición del sitio de coordinación libre. Bien, y luego esta especie nuevamente se va a eliminar. Bueno, eso lo vamos a ver en un paso siguiente. Bien, entonces aquí estamos experimentando la inserción migratoria. Aquí vemos otro ejemplo. Bien, aunque este es más, también es una inserción migratoria, si ustedes se dan cuenta, pero aquí quien está atacando es el monóxido de carbono. O sea, quien se incorpora a la esfera de coordinación es el monóxido de carbono. Entonces, es un caso más particular. Vamos a quedarnos con los ácidos que atacan al oxígeno del carbonilo. Muy bien. La formación de esta inserción migratoria está mediada por la oxidación del metal. Bien, aquí tenemos hierro. Si consideramos el conteo iónico, diríamos que es hierro más 1, ¿verdad? Porque tenemos un grupo alquilo, tenemos al metil. Bueno, pierde un electrón, se vuelve catión. En este momento reacciona con el acetonitrilo. El acetonitrilo ingresa a la esfera de coordinación. Ojo, esfera de coordinación, ¿no? Se vayan a confundir. Directamente se enlaza con el metal. Bien, aquí está Cp, carbonilo, acetonitrilo, hierro. Pero para que se incorpore a la esfera de coordinación, ¿qué es lo que ha tenido que ocurrir? Ha tenido que ocurrir que este grupo metilo, bien, ha sufrido una inserción migratoria hacia este grupo CO. Y por eso ahora me queda solamente un carbonilo y he formado un nuevo ligando, que es el ligando acilo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, para que ingrese el acetonitrilo a la esfera de coordinación, para generarle un espacio, pues ese metilo puede sufrir una reacción migratoria y pasa al grupo CO. Bien, y sigo con el mismo catión. Bien, entonces tenemos distintos mecanismos para la formación de una inserción migratoria. Lo importante es que nosotros podamos reconocer cuando esta se hace presente. Muy bien, a ver. Vamos a detener aquí nuestra grabación para que no salga tan grande.